Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Pasado, presente y futuro confluyen en dos escenarios que les vamos a platicar en este programa. El primero, vamos a abordar una exposición de Santiago Robles y Rodrigo Imaz que se llama Estas ruinas que ven, que es una muestra que nos orilla a conocer más respecto al imaginario colectivo y sobre todo entender el tema del neoliberalismo como una especie de dictamen que nos obliga a saber qué es lo que queremos, qué pensamos, qué deseamos. Justo el tema de la territorialización económica es lo que nos hace también encontrar nuevas miradas, nuevos destinos y por supuesto nuevos condicionamientos. De esto platicaremos en la primera parte de Conecta Cartelera Cultural Activa, porque nos fuimos al Museo de la Autonomía para poder conocer más respecto a este tema. El Palacio de la Autonomía, un espacio maravilloso de la máxima casa de estudios que nos abrió sus puertas para recibirles y por supuesto conocer más de esta muestra. Después vamos a cerrar con Argel Gómez Concheiro, director de grandes festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Con Argel vamos a platicar respecto al tema del Festival de Primavera 2022. Debo decirles que esto va más allá de un esfuerzo musical o un esfuerzo que tiene que ver con el entretenimiento. La recuperación de los espacios públicos es básico y sobre todo el ejercerlos en comunidad. ¿Por qué? Porque construimos narrativas similares, porque recordamos y evocamos memorias cuando visitemos estos lugares en posterior y sobre todo porque nos orilla a vernos como comunidad. De esto va Conecta Cartelera Cultural Activa. Mi nombre es Brenda Galicia, bienvenidos. Estamos en redes sociales Capital 21. Este programa tiene nuevo horario, lunes, miércoles y viernes de 20 a 21 horas a través de Capital 21. Como ya les había platicado al inicio de este programa, vamos a conocer más respecto a estos motores que cambiaron las identidades de nuestro país y por supuesto de los ciudadanos. Por allá, por mitades de la época de 1950, aproximadamente del siglo pasado, se realizó un desarrollo estabilizador en la economía y con ello comenzaron a existir distintas influencias de territorios estadounidenses. Sin embargo, después del tema del neoliberalismo, el Tratado de Libre Comercio y todos estos ejercicios económicos, se nos ponderan nuevas narrativas que tienen que ver con la economía, pero no solamente nos tocan en temas económicos, sino también en temas culturales. Esto lo platica mi compañera Mariana Sánchez. México a través de los años ha realizado trabajos y tratados comerciales con la finalidad de aumentar las inversiones extranjeras y diversificar su economía, es decir, ampliar la capacidad de exportadora del país y no solo depender del mercado estadounidense. Sin embargo, este sigue siendo su principal socio comercial. En la década de 1990, México era el primer exportador de América Latina. Sus exportaciones crecieron más rápido que su Producto Interno Bruto. Pasaron de 6.5% del PIB en 1970 a 27% en 1990. En este contexto, el acceso asegurado y libre al mercado norteamericano era la única opción de una globalización de proximidad. Y para lograr lo anterior, se necesitaba firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Estados Unidos, Canadá y México. Este fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Fue el primer tratado de libre comercio en el que México se vio inmerso, pero el país
cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países. Estos tratados buscan dar confianza y certidumbre a los productores, exportadores e importadores de los países que lo conforman, además de garantizar que los beneficios lleguen a estos países miembros, así como generar un crecimiento sólido, creación de empleos y una mayor paridad de bienes de consumo a mejores precios. Pero para México, a decir de especialistas, los logros por construir una zona de prosperidad compartida han sido mínimos, lo que es generado por la desigualdad, pues los países que conforman los tratados, como Estados Unidos y Canadá, son países desarrollados, y México es un país clasificado dentro de la etapa de bajo crecimiento económico. No solo eso, especialistas señalan que los tratados afectaron sectores claves de la industria nacional, como el agrícola, en México, al ingresar más productos de Estados Unidos, o de causar pérdidas masivas de empleo en el sector maquilador en Estados Unidos, ya que muchas compañías ahora prefieren instalar sus ensambladoras en México, esto por la mano de obra barata y la cercanía geográfica de México. Estas fábricas obtienen grandes ganancias en México. Es así como el campo mexicano ha sido de los más afectados. Nuestro país ha perdido más de 1.3 millones de empleos agrícolas, si bien se abrieron las puertas al comercio con otros países, pero a decir de especialistas, se cerraron las oportunidades al mundo agrícola. Mariana Sánchez. Les presento a mi invitado del día de hoy. El primero, él es Fernando Gálvez de Aguinaga. Él es curador de la muestra Estas ruinas que ven, que se presenta en el Museo Palacio de la Autonomía. Vamos a conversar con él sobre este trabajo de estos dos grandes de la plástica, que son además muy jóvenes y que hacen una crítica al ejercicio del neoliberalismo y también a esta cultura que hoy exaltamos. Cómo se contrarresta el pasado con el presente, con el futuro, y cómo es que las historias de todo lo que hay alrededor de este recinto van conectando con la cultura de hoy. Vamos a conversarlo en la entrevista. Estamos aquí en el Palacio de la Autonomía para platicar sobre una muestra que justamente abre el periodo de exhibiciones plásticas del 2022 del Palacio de la Autonomía y se llama Estas ruinas que ven, de Santiago Robles y Rodrigo Imaz. Y para platicar respecto a esta muestra, vamos a conversar con el curador de la misma. Él es Fernando Gálvez de Aguinaga. Él es escritor, crítico de arte, periodista, curador. Vamos a conversar sobre lo que nos ofrece esta muestra, sobre los diálogos que se entretejen y, por supuesto, cómo dialoga esta muestra con el espacio que hoy estamos visitando. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto platicar con usted. Platíqueme sobre esta muestra. ¿Cómo fueron los cimientos de la misma? Pues la idea de la exposición surge a partir de la obra misma de ambos artistas, en los que a través de una serie de metáforas visuales hacen una crítica al presente, a nuestro mundo contemporáneo, pero utilizando iconografía prehispánica y una serie de ruinas como metáforas de la crisis cultural, social e histórica que se vive en la actualidad a raíz de pues, una serie de sucesos que el capitalismo global ha originado, como el cambio climático, las diferencias económicas, la imposición de la comida industrial, de los transgénicos, como parte de una crisis que nos lleva a una crisis de salud, ¿no? Y entonces, pues ellos van desarrollando una serie de estrategias artísticas con instalaciones, grabados, pintura, obras realizadas como tableros con granos de maíz. Y a través de este lenguaje generan, como te digo, un discurso crítico. Y entonces creímos que el Palacio de la Autonomía, con su
serie de ruinas coloniales como las que hay en esta sala, en la que tenemos una ventana arqueológica, las inmediaciones de Templo Mayor, que también deben de estar debajo de las capas que quedan visibles del exconvento de Santa Teresa, la iglesia de Santa Teresa, que hoy es el centro cultural, y el inmueble mismo, que es del Porfiriato y que representa el arranque de la industrialización del país, ¿no? Vamos a contextualizar a la gente porque también usted buscó, de hecho, la iniciativa de la exposición en este sitio fue por iniciativa suya, para que también dialogara con esta muestra. Estamos en este Palacio de la Autonomía que, por supuesto, no podemos deslindar su espacio, su físico, con la memoria de la máxima casa de estudios, pero este recinto en el cual estamos formó parte de una repartición, una vez que se llevó a cabo la conquista de nuestro país, de los solares, o lo que se denominaba como solares, a las personas de mayor confianza de Hernán Cortés, y por supuesto que una de estas, o a las personas que lucharon más fehacientemente con él, eran los espacios que se cedían, que estaban justamente cercanos al Templo Mayor. Entonces se dice que este fue un espacio perteneciente a Luis de Rivera, que después pertenece a Porfirio Díaz y después tiene la historia con la máxima casa de estudios. ¿Cuál sería el recuento de este espacio y por qué su importancia? Sí, pues mira, más que así la historia específica, creíamos que representaba las capas históricas muy bien visualmente, ¿no? Por ejemplo, pues aunque ambos son los artistas egresados de la UNAM, pues no estamos aludiendo a la autonomía o al proceso en el que fue la rectoría también de la universidad aquí, sino más bien estamos utilizando el inmueble para hablar del Porfiriato como arranque de la industrialización. Estamos utilizando las ruinas coloniales, que también tienen pues una historia muy relevante, como por ejemplo el hecho de que Sor Juana Inés en su juventud haya estudiado en el exconvento que está en ruinas debajo de este inmueble. Pero nosotros queríamos hablar más de esas capas históricas porque están visibles en los cuadros, en las instalaciones de los artistas, y de ese modo se integraba los estratos de la historia de nuestro país a la exposición. Y una estrategia para hacerlo más claro fue que ellos desarrollaran una pieza a la limón en conjunto, que es un grabado que se llama Kilómetro Cero, porque arranca la exposición y el discurso histórico de la misma, en el cual está ya incluido dentro de la imagen el propio Palacio de Autonomía, el Templo Mayor y una serie de monumentos tanto prehispánicos como coloniales, que son muy importantes para hablar de la historia de México, ¿no? Por ejemplo, se habla del monumento a Enrico Martínez, quien fuera el hombre o el ingeniero encargado de desecar el lago de Texcoco por órdenes de los virreyes, y pues eso nos sirve para hablar de las transformaciones ideológicas, la forma en que se relaciona con la naturaleza, tanto las civilizaciones prehispánicas como las civilizaciones que surgen con la Nueva España o la colonia, ¿no? Platíqueme sobre cómo es que se conectan Santiago Robles, Rodrigo Imaz, que son dos jóvenes artistas, pero ambos tienen a su vez aspectos muy sociales a través del arte. Por ejemplo, les cuento que Santiago Robles ha buscado y ha analizado el tema de la horizontalidad desde las relaciones culturales, las relaciones políticas, y en su caso Rodrigo Imaz ha hecho en su trabajo un tema de análisis sobre la violencia, sobre la crítica a los seres humanos,
humanos, cómo es que los seres humanos estamos dialogando con el medio ambiente, que también es uno de los aspectos que se marcan dentro de esta muestra. ¿Cómo se dio este conocimiento de ambos y cómo surge esta iniciativa para encontrar lo que podemos ver en esta ocasión? Pues ellos dos se conocen desde las épocas de la universidad, en la Facultad de Arte y Diseño, entonces ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas, pero ellos estaban desarrollando un trabajo individual, de pronto se encuentran pues en un ambiente de fiesta, de amistad, y se empiezan a intercambiar las obras que están haciendo y se dan cuenta que tienen esta conexión en el que, si bien sus obras son distintas, pues por ejemplo, Rodrigo Imaz, pues basado en una noticia de periódico de hace ya tiempo, en el sexenio de Fox, cuando se está instalando dentro de la zona de protección de Teotihuacán un Walmart, utiliza esa noticia, la reconfigura, coloca el Walmart encima, en base a un archivo que él fue recortando durante años y sobre el que trabajaba las temáticas de sus cuadros, ¿no? Y entonces pues hace una metáfora del país bajo el neoliberalismo, en el que ya pues Teotihuacán tiene el Walmart encima, tiene un hueco, la pirámide de la que va saliendo una vía y unos vagones de una mina en la que están extrayéndole la riqueza, y pues es este capitalismo extractivo, ¿no? Hay un cargador de pesas que está doblegado por unas pesas que son en realidad la moneda nacional, pues que se hunde, ¿no? Y es toda esta escena está como asediada por los zapatistas, ¿no? Que intentan defender todavía los valores culturales de los pueblos indígenas y las culturas originarias. Y entonces, pues todo ese teatro, pues ven que tiene una empatía con la obra de Santiago Robles, que es mucho más sencilla y que va directamente a una crítica iconográfica y simplemente realiza, por ejemplo, este tablero con miles de granos de maíz rojo y amarillo, en el que hace la ola de un refresco de cola, el más conocido, y que está haciendo una crítica desde la sencillez de la imagen al hecho de que el maíz pasó de ser el sustento principal de toda la historia desde Mesoamérica hasta nuestros días, a ser la sucarosa de maíz o la fructosa de maíz que endulza los refrescos comerciales y que tiene a México en el primer lugar mundial de la epidemia de diabetes que ha originado la comida transgénica e industrial, ¿no? Las bebidas, los alimentos industrializados y la agricultura industrializada. Entonces, pues ven que hay esa conexión en la que las obras están hablando de todas estas capas, o intentando hablar de todas estas capas de la historia, desde el pasado remoto de Mesoamérica hasta nuestros días, ¿no? El ser humano siempre, o desde las épocas primitivas, ha buscado ocupar espacios, ¿no? Y de alguna manera la colonización viene de estos lugares, conquistar espacios, de pronto asentarnos, derivado de eso se van volviendo prácticas y a la vez las prácticas y las conductas que se repiten se van volviendo costumbres, las costumbres se vuelven parte de las culturas y de las cosmovisiones de los mundos. Sin duda me parece que esta muestra dialoga perfecto con el tema
tema de las identidades y con los 500 años de resistencia indígena, porque a pesar de haber sido un país que es muy rico en recursos naturales y por ende pues más proclive a que se nos pueda colonizar, creo que también el tema cultural ha sido una parte fundamental que ha tenido una resistencia, y la cultura también viene de los usos, costumbres y de las tradiciones. ¿Cómo dialoga esta muestra con estos 500 años de resistencia indígena, con nuestra visión de construcción de México, con nuestra identidad, con lo que deseamos que permanezca y con lo que hemos luchado que no se sostenga, como en el caso de toda la globalización, el tema del Tratado de Libre Comercio, las nuevas costumbres, que no es nuevo, desde mitades del siglo pasado ya querían colonizarnos en territorios culturales, ¿no? Sin duda se hace el Tratado de Libre Comercio en el 91 y ahí empieza ya una nueva práctica comercial y con ello nuevas costumbres. ¿Cómo dialoga con todo eso? Pues tal cual, ¿no? O sea, además de la crítica que hacen en distintas formas, en muchas de las obras lo que ves también es que este discurso desde la cultura nacional, desde el paisaje nacional, o sea, el hecho de que están, por ejemplo, los volcanes, las montañas, las zonas arqueológicas, los pueblos indígenas, e incluso los materiales como el grano de maíz o la cochinilla en el caso de este códice que hace Santiago Robles, pues lo que muestran ellos es que a pesar de pues esta serie de conquistas, destrucciones y reconfiguraciones que se van dando a lo largo de la historia nacional, hay una resistencia porque hay una base cultural muy poderosa que nos ha hecho pues no solamente resistir, sino colocarnos en el concierto mundial, o sea, México, sin lugar a dudas, en el ámbito cultural, artístico, creativo, es una potencia mundial muy reconocida y ello también implica, por ejemplo, la cultura de los alimentos, ¿no? Los alimentos desarrollados por el campesinado mexicano y pues transformaron el mundo, ¿no? O sea, los productos, el maíz es hoy el cereal más difundido del mundo, el jitomate es uno de los elementos gastronómicos que ya se piensan casi como centrales de varias de las gastronomías europeas, como la italiana, la española, ¿no? O sea, no serían nada sin el tomate. Lo mismo que pues toda la repostería con el chocolate y la vainilla, pues no sé, hasta la cultura de los alimentos en el cine, pues que serían impensables sin las palomitas. O sea, hay tal cantidad de aportes que en gastronomía que desde la cultura campesina se desarrollaron y se sistematizaron para regalo del mundo, y así también pues productos artísticos o individuos o voces artísticas en todas las disciplinas, pero que tienen esta fuerza porque siempre ha habido esa base, ¿no? O sea, siempre ha habido gran arquitectura, siempre ha sido una influencia incluso para el arte y la arquitectura internacional en México, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de la muestra ellos van mostrando eso, ¿no? Tanto la parte destructiva como la resistencia, y luego pues también gestos muy sutiles, digamos, de, por ejemplo, el pueblo, con una instalación que recorre o une las dos salas de la exposición, el tránsito entre las dos salas, que hace Rodrigo Imaz y que es unos castillos con las varillas, como lo vemos en todas las construcciones de la Ciudad de México, de las grandes ciudades o incluso ya de muchos de los pueblos.
estos castillos de construcción que deja la gente en las azoteas, y que aquí de primera instancia parecía que dialogan con las ruinas coloniales, en realidad son gestos que el pueblo coloca como una forma de esperanza, como una promesa de que habrá un futuro mejor, porque son los elementos que se dejan para construir el siguiente cuarto, ¿no? Cuando llegue otra vez una época de bonanza, voy a levantar el cuarto para la hija, voy a ampliar la casa, voy a hacer otro piso para la familia o para incorporar ahora al hijo con la esposa que ya se casaron y que ya tienen nuevos hijos, y entonces se va generando el edificio familiar, ¿no? Entonces, pues ese es el signo como de visión hacia el futuro que recupera del espacio popular Rodrigo, y que nos deja dentro de la exposición como pues que sí hay una crítica a esta decadencia del neoliberalismo que ahorita pues es como muy evidente con la pandemia, la guerra en Ucrania, y pues que estamos viendo un mundo que está desmoronándose, ¿no? Y que estamos esperando que surja algo nuevo, ¿no? El neoliberalismo también ha marcado en territorios culturales desde nuestras aspiraciones, lo que deseamos como sociedad, lo que anhelamos. Me parece que hoy el diálogo respecto a estos temas es necesario, sobre todo porque hay que entender, hace rato que estaba platicando sobre el tema de las construcciones, me recordaba a cómo se fue fundando y gestando el Templo Mayor, con capas, ¿no? Capas, y esa capa que iban construyéndose por encima formaban parte de un crecimiento y un desarrollo de la misma sociedad, y creo que esa parte, somos capas en la sociedad, una serie de capas que tenemos un origen que es lo que podemos ver en nuestros pies. Ahorita, ¿qué les parece si nos vamos con la cámara en mano a que nuestro invitado nos dirija sobre un recorrido breve en esta sala, la cual estamos aquí visitando en el Palacio de la Autonomía, para hablarnos sobre lo que podemos ver aquí del lado derecho, que forman parte de una serie de imágenes hechas con grana cochinilla, que también fue un elemento muy significativo en territorios de cultura, también de textiles y demás. Entonces vamos a platicar sobre estos temas y otros que nos encontraremos también en este recorrido que haremos para ustedes. La exposición se llama Estas ruinas que ves y nos hace alusión a Jorge Ibargüengoitia, que también desde un aspecto pues muy personal hacía también críticas hacia nuestro país, hacia la cultura, hacia la sociedad. ¿Por qué el título de esta obra basado en Ibargüengoitia, maestro? Bueno, por varios motivos. Primero porque la reconfiguración de su título nos ajustaba perfecto al concepto de la exposición, ¿no? Esta sucesión de capas que estabas mencionando, que empiezan en el substrato natural, ¿no? O sea, que era el lago. Después viene la construcción de México Tenochtitlan en la isla de Tenochtitlán, ¿no? La sucesión de construcciones prehispánicas que así se iban armando, como bien dices, en Templo Mayor, y así hasta llegar pues a esta modernidad que, como te dije, hasta arriba en la azotea quedarían los castillos estos con las varillas, ¿no? De la actualidad, esperando pues una transformación, ¿no? El códice es muy importante, no solamente por recuperar un formato cultural, sino porque está basado en la peregrinación de Aztlán, y al mismo tiempo es plenamente contemporáneo, ya es un lenguaje de crítica, y pues ahí también nos conectamos con Ibargüengoitia, que tenía un gran humor,
La ironía también, ¿no? Exactamente, ¿no? Y este códice pues es puro humor, y también Ibargüengoitia fue uno de los críticos pues del priismo, que es la base del sistema que impuso el neoliberalismo ya en un momento dado en alianza con el PAN, pero y con el gran capital nacional e internacional, ¿no? Y entonces este códice pues va diseccionando así. Tú pones un QR y te empieza el relato de la tira de Aztlán, de la tira de peregrinación, pero con las iconografías contemporáneas, ¿no? Y entonces, pues lo interesante de este códice Estartotitlán es que utiliza una serie de estrategias, primero en el formato de códice, después utiliza un código QR plenamente contemporáneo, una herramienta, pero en la técnica, que si bien es una técnica gráfica contemporánea como es la risografía, en vez de utilizar tinta comercial, utiliza pigmentos de grana cochinilla, pues que es uno de los pigmentos más importantes que desarrollaron las culturas prehispánicas, y que luego se convertiría también en uno de los productos más vendidos por parte de la Nueva España hacia el mundo, específicamente para la industria textil, y luego también como material de arte, porque pues al ser un material que se volvió muy prestigioso, se utilizaba por la ropa de los altos jerarcas de la iglesia y de los grandes potentados políticos de Europa. Y entonces, pues ellos querían retratarse con sus ropas teñidas en grana cochinilla, porque daba un color bellísimo. Y entonces, tanto los papas, obispos, como los mandatarios querían aparecer con sus capas, con sus ropones rojos, y forzaron a que los pintores europeos, los Rembrandts, los Tizianos, se familiarizaran con la técnica de utilización del pigmento de grana cochinilla, pues para poder retratar a sus patrocinadores, ¿no? Entonces, pues es muy inteligente el modo en el que la utilización de los materiales también tiene muchas lecturas en las obras, ¿no? Obviamente, pues visualmente ya tiene un discurso contundente en el que vamos viendo cómo lo que es el relato mítico de la peregrinación de Aztlán hasta la fundación de México Tenochtitlan, en este caso, se convierte en el peregrinaje tremendo de el México contemporáneo, en el cual el país va avanzando entre una comercialización, entre una explotación cada vez más absoluta por parte de los grandes monopolios y consorcios internacionales de la riqueza del país y de todos los espacios públicos, hasta el intento de construir una democracia, ¿no? Una democracia más sana, más de alternancia política. Claro. Y ese es el códice que nos relata, pues con una iconografía, con, como te digo, mucho humor, con un lenguaje extraído de caricaturas, de logotipos de empresas, de medios de comunicación globales, de la nueva era digital, de Internet, del universo Silicon Valley. Y pues para hablar de ello, pues utiliza, como te digo, tanto lenguajes propios de esta nueva realidad, como es el código QR, con un video al que te lleva, y por otro lado, pues el espacio tradicional de la gráfica, ¿no?
Los códices en las épocas precolombinas fueron fuentes históricas de primera mano en donde se establecían las narrativas de lo que era nuestra nación, de su construcción, de la filosofía, de las cosmovisiones. Y me parece muy atinado que se retome este ejercicio de códices para codificar lo que hemos tenido como ciertas narrativas en torno a pues esta globalización, a cómo nos han territorializado de manera cultural. ¿Cuál es la lectura personal desde su expertise como curador, como periodista, como analista, de que se ocupe esta forma de contarnos una historia que viene ya desde nuestra génesis como una nación, para poder exaltar narrativas que en muchas ocasiones fueron expuestas por distintos personajes, a lo mejor narrativas que nos pueden vender como que esta colonización también puede ser esta panacea de crecimiento a nivel internacional y de posicionamiento de nuestro país en otros territorios internacionales? También hay una lectura de un progreso de una nación cuando va de la mano de un comercio pues mucho más expandido. ¿Cuál es el diálogo que se da en torno a esto? Pues sí, a mí me parece muy atinada la solución artística que ellos dan. También porque estamos celebrando los 500 años y eso hizo que tanto en la televisión, en los periódicos, las revistas, el internet, tuviésemos mucha información relativa a la época de la conquista, a los temas prehispánicos, a los temas de la colonia. Y entonces, de algún modo, es un momento en que la gente se familiarizó más de toda esta información. En el caso de este códice, porque también aquí en el país se hizo una discusión sobre las fechas de fundación de la ciudad, porque a final de cuentas la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan, al saltar a la bandera este mito como uno de nuestros emblemas nacionales, pues ya saltó de ser el símbolo de la fundación de la ciudad a ser la imagen del país, ¿no? Entonces este mito fundacional, en los códices prehispánicos, no hay una distinción entre la historia real y la historia mítica. Están mezcladas las historias de los gobernantes aztecas y sus mandatos con los mitos religiosos y con los mitos históricos, ¿no? Los relatos míticos de su fundación. De algún modo, lo que está haciendo en este caso el artista es decir, eso también está pasando en la realidad. Los mitos del neoliberalismo y del capitalismo, con esas bondades que ofrecen supuestamente y la solución, la panacea, a través de la entrada a los tratados de libre comercio, de la penetración de los grandes consorcios internacionales en todas las áreas de la vida del ser humano y del país, van a ser la solución a los problemas de desigualdad, de hambre, del campo, del trabajo, y no es cierto, ¿no? Entonces, pues él también juega con esto, ¿no? Entre los mitos del capitalismo y cuáles son las realidades, ¿no? Las realidades, pues son históricas, son que estamos en un momento de expansión del crimen organizado, de crisis ecológica, de violencia generalizada, y que son parte intrínseca del capitalismo. Y esa parte pues no nos la cuenta vinculándola el capitalismo. Ellos dicen, no, hemos generado tantos empleos, pero no te dicen, bueno, generamos tantos empleos en minas y destruimos tantas hectáreas o tal cantidad de ríos y de montañas y arrasamos con esta zona natural, pero creamos tantos empleos. Tampoco te dicen cómo son esos empleos, ¿no? O sea, cómo son las condiciones laborales de los mineros, cuáles son sus derechos,
en qué condiciones se encuentra su salud, qué les ofrece la empresa, y realmente quién se lleva esa gran ganancia. O sea, la gran ganancia no se la llevan los 1,200 empleos generados, sino se la llevan los 5 accionistas principales de la minera, ¿no? Entonces eso es la forma en que con un lenguaje pues muy desacralizador, muy humorístico, este códice caricaturiza nuestra realidad contemporánea, nuestra historia reciente, tanto política como económica y social, ¿no? Pudiésemos decir que 1521 se establece la conquista y 1991 se da otra conquista o cercano al Tratado de Libre Comercio, la conquista de las mentes y de las sociedades. Pues sí, es una etapa ya, digamos, tardía del capitalismo, en la que hay una reconfiguración del capitalismo a nivel mundial, ¿no? Que ya está tan concentrado la riqueza otra vez, que ahora pues voltea el capitalismo, que si bien está impuesto desde mucho tiempo antes en todo el planeta, pasa a una etapa pues ya de que todo lo que le faltaba hay que apoderarse de él. Entonces el pequeño campesinado, los pescadores, todos los trabajadores que todavía tienen una autosuficiencia y generan algún tipo de beneficio a las comunidades y a la sociedad en general en forma directa y que no esté en su poder, pues hay que destruirlos mediante ya tratados con los gobiernos que permitan la expansión de los grandes consorcios de la agricultura, de la minería, de la alimentación, y tomar el control absoluto de la salud y de todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Ese periodo neoliberal que pues empieza en los años 80, en realidad más que en el 91, empieza pues yo diría que en el 81, ¿no? Y que se consolida aceleradamente en el país, pues desde ya como el 85, 83, pues tiene su epítome con el Tratado de Libre Comercio del 94, pero también tiene su contraparte, porque es un año súper conflictivo en el que también vemos la resistencia de los pueblos, el surgimiento del zapatismo, también en el 88 ya la resistencia en el aspecto político democrático del ingeniero Cárdenas, el movimiento cardenista. Entonces, pues todo eso se va dando a la par, y la descomposición también, pues que ya hemos hablado, social, la violencia del narcotráfico y la expansión, pues va creciendo junto con el mismo periodo neoliberal, ¿no? Que finalmente también la expansión cultural nos hace tener nuevos dioses, ¿no? Como en el caso, a lo mejor, así como teníamos dioses en la época precolombina, se aspiraba a ciertos preceptos, ahora también se aspira a ser el más rico, el más poderoso, temas, por ejemplo, la cultura del narcotráfico, que también aquí está presente, la violencia como una reacción hacia, o como una defensa hacia lo que se vive. Las piedras hablan, y eso nos lo enseñó cuando se descubrió la piedra que develó todo el proyecto Templo Mayor. ¿Qué nos dice el entender una muestra como esta, en donde estamos viendo cosas culturales que hoy nos tocan a todos y que esté en diálogo con este suelo que hoy nos recibe, con todos los significados, con este juego también de cosmovisiones? Pues eso, que tenemos que pensarnos más hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, también otra de las vías que se abrió de transformación cultural, pues fue
pues que aparejada a esta destrucción del tejido social, se dio una migración como nunca antes se había dado, masiva de decenas de millones de mexicanos, ¿no?, que brincaron hacia Estados Unidos, y entonces ellos también fueron vehículo, o sea, los más desposeídos, los más trabajadores, los más vulnerados en sus derechos, porque no tienen posibilidades en su propia tierra de resolver, porque esos tratados de libre comercio ya los dejaron fuera de la posibilidad de tener un trabajo en el campo o de competir con sus productos con un inmenso monopolio agrícola. Entonces, esas gentes, desgraciadamente, se ven forzadas a dejarlo todo y a ser ilegales, a convertirse en personas fuera de un espacio que los defienda, ¿no? Y por lo tanto, también se vuelven sujetos de absorber y traer de vuelta los valores que van capturando por generaciones en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ya muchos de los hijos de los migrantes ya no hablan español, ya no están educados como mexicanos, ya crecieron en el consumo también de la comida rápida, los productos, y pues ya prácticamente no hay un mexicano en territorio nacional que no tenga una conexión con un migrante, con alguien que se fue. Y entonces pues es conjunto, ¿no? Claro que es de ida y vuelta. También ellos llevan penetración cultural, valores culturales que transforman la realidad del otro lado, pero en una desigualdad de circunstancias muy grande, ¿no? Para cerrar, ¿cómo abona esta muestra a las identidades personales más que nacionales? Creo que también esta revisita a nuestra historia a través de todos los ejercicios que se hicieron respecto al tema de la resistencia indígena nos habla de cómo nos vemos, cuáles han sido nuestros límites históricos, hacia dónde hemos ido como país, cómo abona para las identidades personales de los mexicanos y también para las identidades nacionales una muestra como esta. Pues eso, yo creo que voltearnos a ver a nosotros mismos, repensar tanto lo que hemos aportado, lo que hemos vivido, lo que somos, lo que nos da fuerza, nos permitirá avanzar hacia pues una reconstrucción de los valores y el tejido social. Y en lo personal, pues también pues es como reflexionar cómo manejamos nuestra alimentación, nuestra educación, la educación de nuestros hijos, nuestros vínculos familiares, nuestros vínculos con el espacio donde vivimos, ya sea urbano o rural, cómo nos pensamos con respecto a nuestra historia, qué tanto nos conocemos, ¿no? O sea, pues la gran pregunta, pues, que es la pregunta que está planteada por los griegos, ¿no? De conócete a ti mismo, no como una directriz, sino como una pregunta, que es ¿qué tanto te conoces, no? En tanto más te conoces, pues más solidez tendrás para enfrentar la vida, el presente y el futuro, ¿no? Y pues creo que la muestra trata de situar también esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Claro. Invite a la gente a que se sume a esta muestra, estará hasta finales de este mes de marzo. Sí, pues los invito a que vengan, que vean la diversidad de géneros artísticos que utilizaron Santiago Robles y Rodrigo Imaz para cuestionarnos todos estos aspectos en torno a la historia, la alimentación, las resistencias, la política, la violencia social, histórica, la comercialización del mundo, ¿no? La entronización del dinero como valor supremo y cuáles son los valores con los cuales nos podemos defender, reconstruir, reconstituir como sociedad. Creo que van a disfrutar muchísimo
Es una mirada muy inteligente, con gran creatividad y que tiene pues tanto pinturas en diversos géneros como instalaciones, como obras creadas con materiales naturales como el maíz, piezas en grabado tradicional, obras gráficas con estrategias mezclando tecnología. Entonces, es una exposición además entretenida en ese sentido porque no son cuadros todos hechos con la misma fórmula, sino que cada uno va a ir encontrando cómo hay pues una conexión entre la idea que se busca transmitir y la manera de solucionar materialmente la pieza. Perfecto. Pues Fernando Gálvez de Aguinaga, muchísimas gracias y un gusto platicar con usted. No, gracias a ti y gracias a los compañeros por hacer posible esta visita. La Ciudad de México se viste de música a través del Festival de Primavera edición 2022, un festival que se realiza en la Ciudad de México, y vamos a platicar respecto a este tema con Argel Gómez Concheiro, director general de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien nos brindará más información respecto a este tema y por supuesto les invitará a asistir. Argel, bienvenido, un gusto platicar contigo. ¿Qué nos espera con este festival? Bueno, es una gran fiesta que invita el gobierno de la Ciudad de México a toda la ciudadanía. Es un festival que se va a realizar el 19, 20 y 21 de marzo, el próximo fin de semana, para todos los públicos y la familia, y para realmente disfrutar de muchas expresiones musicales, también de deporte, de baile. Tendremos salsa, tendremos danzón, tendremos música electrónica, rock, tríos, es decir, una gran diversidad. Especialmente en el Zócalo vamos a tener 3 grandes conciertos. El primero, el sábado 19 de marzo, tendremos al Circo Ataide Hermanos a partir de las 7 de la tarde, ahí para toda la familia. El domingo, un concierto de lujo. Vamos a tener a la orquesta de Pérez Prado, con Rocco Pachucote, también con La Bruja de Texcoco y Jenny Bulló, un concierto muy fino. Y el lunes, para concluir el Festival de Primavera, tendremos en el Zócalo capitalino también, a partir de las 7, a Tania Libertad, en un homenaje a Armando Manzanero. Sin duda me parece un festival maravilloso que es un crisol de expresiones artísticas, pero más allá del entretenimiento y por supuesto la música, Argel, que siempre nos ofrecen estos festivales, he tenido la posibilidad de platicar contigo y de hablar a profundidad sobre la trascendencia de hacer festivales en los espacios de la Ciudad de México a manera de construir nuevas narrativas, de contribuir a la memoria colectiva. ¿Qué significa que ocupemos nuestros espacios, sobre todo regresando de estar guardados en nuestra casa? Muchos de los mexicanos, los que tuvieron que salir a trabajar, por supuesto que estaban saliendo, pero la realidad es que la Ciudad de México se virtualizó durante 2 años. Sí, es fundamental encontrarnos en la plaza pública, encontrarnos, bailar, disfrutar de la ciudad, encontrarnos. Creo que hay mucho deseo de poder tener eso, y finalmente somos una ciudad muy viva, muy vital. Entonces aprovechamos el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, es bellísimo y ofrece muchos espacios para poder encontrarnos y disfrutar de todas las distintas expresiones artísticas. En particular, además, en primavera tendremos en este festival, en la Plaza Tolsá, vamos a tener el sábado 20 un bellísimo concierto de jazz con Héctor Infanzón Cuarteto. También en la Alameda Central, ahí tendremos, bueno, sábado y domingo también conciertos de música prehispánica, de son jarocho. Es un espacio pues histórico, es el primer parque de la Ciudad de México y tiene una gran historia, y también, bueno, a la hora de ir a estos festivales, pues es continuar con toda esa tradición de encontrarnos en la Alameda. También tendremos, por ejemplo, el domingo 20 de marzo en Plaza Tolsá, un concierto de música electrónica con Dengue, 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 entre otros DJs. Entonces, bueno, también en la Plaza de Santo Domingo, en el Teatro de la Ciudad y en el Teatro del Pueblo.
Un evento que siempre ha tenido mucho éxito es en el balcón del Museo del Estanquillo, en donde se presenta ópera y teatro, ahí desde el balcón. En fin, es una fiesta que se puede disfrutar mucho, poderla caminar de plaza en plaza, aprovechar a ir al centro histórico también a comer algo. Entonces, bueno, están todos invitados a esta gran fiesta de primavera. ¿Cómo será el protocolo para poder acceder y también en dónde podremos encontrar toda la información para calendarios y que la gente también pueda armar una ruta de qué lugares asistir y qué conciertos también desearía asistir? En la página y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ahí están todos los detalles. Y además mencionarte que hay nuevas actividades. Por ejemplo, el sábado tenemos el programa Ponte Pila en 10 plazas a las 4 de la tarde. Van a estar todo el mundo bailando, entonces también los invitamos a ese bellísimo programa. Y el domingo a las 7:30 de la mañana está un rally 3K para correr en el centro histórico y de distintos lugares. La cita es en el asta bandera del Zócalo el domingo 20 a las 7:30 de la mañana para los madrugadores de esta ciudad. Entonces, retomando, 19, 20 y 21 son los eventos. Así es en muchas plazas, pueden ver la cartelera completa en las redes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y animarse. Es un fin de semana largo y hay pues muchísima música de grandes grupos de México, así que ahí los espero. Por supuesto. La ciudad es un espacio de interacción y por supuesto que el arte hace que construyamos narrativas en común. Argel, un último mensaje para que la gente no se quede en casa y decida asistir finalmente. Si cuidamos los protocolos sanitarios que debemos sostener evidentemente, creo que podremos disfrutar de grandes eventos. Así es, en el espacio público hay menos riesgo de contagio. Los invitamos a disfrutar al centro histórico este 19, 20 y 21 de marzo. A juntos celebrar la llegada de la primavera. Perfecto. Argel, muchísimas gracias y un gusto platicar contigo. Igualmente, Brenda. Gracias. Argel Gómez Concheiro, director general de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y platicamos de este festival de primavera. Con esta información me despido. Muchísimas gracias a ustedes por formar parte de este espacio, a mis compañeros de Capital 21 por hacer esto posible. Recuerden que tenemos nuevo horario, lunes, miércoles y viernes, de 20 a 21 horas a través de Capital 21. Mi nombre es Brenda Galicia. Que tengan excelente tarde, excelente noche. De mandato necesitas 3 cosas. Tu INE vigente. Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar. Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla. Y ubicar tu casilla en INE.mx.